la Casa de Cultura Enrique Batis Campbell les da la más cordial bienvenida a esta bella y muy enriquecedora actividad que vamos a tener el día de hoy con motivo de nuestro Metepec. ¿Quién de todos los que están aquí vive en Metepec? Que levante la mano. Perfecto, prácticamente todos. Y de todos ustedes que levantaron la manita, ¿alguno sabe, por ejemplo, desde dónde se remonta a la historia de la planchana? Ok, pues miren, justo datos como estos es los que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Eduardo Gómez Montaño, quien será la persona que nos esté dando a conocer datos como estos a través de esta conferencia histórica narrativa Metepec a través de los siglos. Nos va a dar un recorrido desde los primeros asentamientos humanos y hasta la época contemporánea. Les pido un aplauso bien grandote para nuestro expositor. Pues bueno, buenas tardes tengan todos, es un gusto pues estar aquí con ustedes, sobre todo en este espacio. Estamos en la Casa de Cultura de San Jerónimo Chicahualco, pues una de las construcciones también de gran trascendencia histórica que tenemos aquí en Metepec. Pues bueno, como dijo la compañera, soy Eduardo Gómez Montaño. Estamos en el área de turismo aquí de Metepec y debido a que también nos toca hacer algunos recorridos o visitas guiadas por Metepec, pues nos hemos involucrado un poco a todo lo que es la historia, los elementos arquitectónicos que tienen algún elemento pues interesante dentro de esta historia. Muchas veces andamos en las calles y no nos damos cuenta que en una fachada hay labrada a lo mejor un águila de piedra que viene de alguna época en la colonia, una época en los tiempos prehispánicos. Entonces pues esa observación que le da la magia a nuestro pueblo mágico es parte de lo que hoy vamos a hablar. Y bueno, ¿qué más magia dentro de la historia que tenemos en Metepec? Esta imagen que tenemos en la presentación, donde se ve la capilla de la Virgen de los Dolores. Próximamente pues vamos a ver que va a estar adornada con lo que es los rosarios de cempasúchil, con el pan, con los cítricos, en lo denominado los incendios, que es una celebración que se da en Metepec cada viernes de Cuaresma y que le corresponde a cada barrio. El último viernes, que es el Viernes de Dolores, corresponde al barrio del Espíritu Santo, y estos adornos pues no los hace la parroquia como normalmente se acostumbra, sino el último incendio que le llaman es precisamente en el Calvario, en la capilla de la Virgen de los Dolores. ¿Por qué le decían incendios? Precisamente según algunas personas, gente mayor, se dice que en aquella época, cuando no había luz, cuando se alumbraban con ocotes, con mechones, etcétera, pues las personas que venían de lejos, que venían pues en los caminos, venían desde lejos a Metepec y veían que la parroquia estaba incendiada. Pero ¿qué era lo que provocaba este efecto? Era que colocaban las antorchas en todo lo que es el atrio, de acuerdo a cada barrio que le tocaba hacer esta celebración o incendio, y que veían como si la parroquia estuviera precisamente incendiada. Entonces de ahí viene, es una de las versiones de por qué se les denominó los incendios. Pero bueno, vamos a dar continuidad, a remontarnos un poquito a la historia de Metepec desde sus primeros habitantes. Vamos a avanzar en una diapositiva. Y tenemos, bueno, aquí como dato general, pues que Metepec pues, está a unos 60 kilómetros de la Ciudad de México, así es de la capital del estado de Toluca. Estamos a una altitud de 2.620 metros sobre el nivel del mar, o sea que para hacer ejercicio, los que van al Cerro de los Magueyes, pues realmente es un elemento muy importante que nos va a ayudar tanto en salud, y por eso estos espacios son escogidos por muchos deportistas, el Parque Bicentenario, entre otros de los puntos que tenemos. Y sabemos que igualmente las condiciones que tiene Metepec ha sido muy propicia desde tiempos inmemoriales para la riqueza de siembra que se tiene aquí, o se tenía todavía hace unos años. Si vemos en la imagen, vemos el volcán enmarcando el Calvario y a Metepec precisamente. Esa riqueza de la erupción que tuvo el volcán, de las cenizas que virtió hacia el valle de Toluca
donde se contempla Metepec, y precisamente todos los residuos que vienen de los deslaves por lluvias, por erosiones, que arrastran cantidad de material orgánico hacia lo que es esta parte del valle, pues permitió que hoy en día pues, se conserven lo que fueron ranchos, haciendas. Estuvo la hacienda de San José, lo que ahora es Plaza La Pillita, la de San Antonio rumbo a San Gaspar. Precisamente los pueblos que surgieron aquí pues se dieron a base de la agricultura, pero no solamente de la agricultura, sino también de la pesca, porque todavía hasta los años 60, la laguna que uno que ve cuando bajamos de la Marquesa, del pueblo de San Pablo Tultepec, vemos un espejo de agua. Este espejo de agua marcaba hasta San Antonio la isla, Metepec, lo conocían como Chignahuapan, que es de Chignahui, náhuatl, el Chignahui es 9, Atl, agua y pan, sobre las 9 aguas o las 9 lagunas. De ahí que más adelante abordaremos esta historia, leyenda de la Tlanchana o de la Tonanchán, que abarca todas estas 9 lagunas que existían en el valle. Vamos a avanzar otra diapositiva, por favor. Y tenemos, pues bueno, la época prehispánica. De acuerdo a algunos datos, algunas investigaciones que se dieron en el 2013, cuando construyeron el Teatro Quimera, pues se encontraron los vestigios más antiguos, que de hecho ni Toluca tiene, de ocupación olmeca. O sea, estamos hablando que Metepec, de acuerdo a estas cifras, tuvo una ocupación desde el año 1500 a.C. Los olmecas, pues sabemos que habitaron lo que es la zona del Golfo de México, ¿no? Donde establece la venta, donde se establece Tres Zapotes, etc. Pero durante un tiempo del periodo histórico ellos hacen una emigración, vienen del Golfo hasta llegar a la zona de Guerrero. Y durante ese tránsito, pues se establecen colonias, entre ellas, una de ellas es precisamente Metepec. Es ahí donde por ahí alguien escucharía en ese año del 2013-2014 que se encontró un colmillo de mamut. Aquí mismo la arqueóloga Carmen estuvo en estas investigaciones, en estas excavaciones, y pues bueno, dicen que tenía que ser un mamut. Se dice, de acuerdo a estas hipótesis, que pues como era la laguna tan grande en la época prehistórica, cuando estaban los grandes mamíferos, pues esos mamuts en la época de secas pues buscaban el agua. Entonces al adentrarse a la laguna, pues su peso hacía que se quedaran enfangados en el lodo de esta laguna, ya no pudiendo salir. Entonces de ahí que todos estos animales quedaran pues sus restos, sus fósiles, en todo lo que es la zona de Llano Grande, Televisión Mexiquense, etcétera, todo hasta donde llegaba la laguna. Cuando llegan grupos como los olmecas y ven estos fósiles de gran tamaño, pues sabemos que dentro de las historias de nuestros antiguos está la leyenda de los 5 soles, ¿no? En la cual ellos hablan que hubo una época de gigantes. Entonces es muy factible, es muy probable que al encontrar estos fósiles enormes, pues hayan pensado que existieron gigantes sobre la Tierra y los consideraban estos fósiles como elementos sagrados. De ahí que cuando llegan los otros olmecores, pues se encuentran algunos restos como este colmillo que fue gran noticia, y pues nos empiezan a colocar como ofrendas constructivas para poder colocarlo, ya sea construcciones de habitación o construcciones rituales para ofrendas en ciertos puntos. Entre ellos, uno de nuestros puntos interesantes y sagrados es el Cerro de los Magueyes. Para entonces tenemos que después de los olmecas se ha tenido presencia pues de las migraciones teotihuacanas. Teotihuacán empieza a caer por ahí del año 750-800 después de Cristo, y cuando empieza su decadencia empiezan a haber migraciones, y es cuando se encuentran esas fases o esos restos que se han encontrado en Metepec, en cerámica, en construcción, en ofrendas de los grupos teotihuacanos. Si van al Museo del Barro van a encontrar ahí la parte de exhibición de artesanía, una sección donde está la cerámica prehispánica. Vamos a encontrar de otomís, vamos a encontrar de matlatzincas, de mexicas, del preclásico, ¿verdad? Que es cuando se inician las primeras culturas en asentarse. Después de los grupos olmecoides se tienen los otomís, que precisamente le llaman, no pronuncio bien el otomí, pero en la escritura se escribe algo así como Tohuara. Tohuara, que quiere decir colina de magueyes, y le dan ese nombre precisamente
a Metepec. En el año por ahí del 1200 aproximadamente, los Matlatzilcas empiezan su expansión y dominan a los otomís de la zona. Por ahí ellos en su lengua le dan no solamente a Metepec, sino al valle un nombre que quiere decir algo así como Nepiltatui, ¿no? Algo como del maíz. Y posteriormente los Matlatzilcas empiezan a hacer algunas alianzas con los grupos purépechas de Michoacán, pero los grupos purépechas tenían un conflicto con los mexicas, un conflicto de expansión. Los dos eran grandes imperios y eso lo ven como un riesgo los grupos mexicas de Tenochtitlan cuando gobernaba Tzayácatl. Entonces ellos ven la riqueza de tierras que hay aquí, de naturaleza, de tributos que podrían obtener del valle de Toluca, y ven también la necesidad de expandir colonias militares y comerciales hacia esta zona para evitar la expansión purépecha hacia el centro. Entonces es cuando Tzayácatl, precisamente entre el año 1474 a 1477, realiza la conquista del valle de Toluca, cayendo Tlaxcalhuaca, Teotenango, y entre ellos Metepec. Y es precisamente en ese periodo cuando le dan el nombre de Metepec, en náhuatl, que viene de Metl, que es maguey, Tepetl es cerro, y la C es un locativo, que quiere decir en el cerro del maguey o de los magueyes. Vamos a ver aquí algunas de las imágenes que se han encontrado precisamente dentro de gente que hay en sus terrenos de cultivo. Estas piezas las vamos a encontrar por ahí en el Museo de San Matlatenco, pero que fueron encontradas en la zona de San Lucas Tunco, de San Gaspar, etc. Y vemos cómo vemos un jaguar bicéfalo con una lengua de dos salidas, pero también es un jaguar que se está desdoblando. Si lo vemos de frente es un jaguar, pero si vemos de perfil son dos jaguares que se están encontrando de frente. Nos habla del desdoblamiento de la energía, de esa energía nocturna, porque el jaguar con sus manchas tiene que ver con el cielo estrellado. Entonces por ahí hay igualmente mucho que estudiar. Vemos igual otro personaje con las facciones un poquito más toscas, pero con unos rasgos tipo toltecas, y una carita que aparece de un personaje muerto, porque tiene los ojos cerrados y las ojeras hundidas. Entonces es la riqueza que podemos encontrar en toda esta zona, que todavía falta mucho que explorar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nos vamos a la época colonial. Al ver que Metepec era un centro importante, tanto comercial, político y religioso, y eso nos damos en cuenta cuando en el Cerro de los Magueyes se encontró una necrópolis en el año del 94, y por ahí se encuentra un libro que se llama Cerro de los Magueyes, el Tecapomixtle. Van a ver que hablan de cómo a los guerreros los enterraban hacia el sur, a los sacerdotes hacia el norte, a los campesinos en el oriente y a los comerciantes al poniente. Sabemos las actividades que se desarrollaban precisamente en Metepec por ser un cruce de camino, y gracias a esas actividades también comerciales vamos a ver que existe ahora sí el centenario tianguis de los lunes, que hoy precisamente está, donde todavía podemos encontrar que vienen grupos otomís a hacer trueque con los alfareros, etc. Pero que también, si nos vamos hacia la zona de San Bartolomé Tlatelulco, vamos a ver por qué se llama Tlatelulco. Resulta que con la conquista mexica necesitan reactivar una actividad comercial aquí en la zona. ¿Y quiénes eran los mejores comerciantes en la época? Los tlatelolcas. Tenía Tenochtitlan y a un costado estaba su ciudad gemela, que era Tlatelolco, Mexico-Tlatelolco. Y de ahí se traen a los comerciantes que empiezan a dominar la zona, ahora sí, esta actividad de comercio y tributo, y los establecen en lo que es San Bartolomé Tlatelulco. Y los nobles mexicas tenían que tener una serie de gobierno de personajes nobles que gobernaran, que controlaran. Los establecen en Mexicalcingo, que era Mexicalcingo, el lugar donde está la casa de los nobles mexicas. Al llegar los españoles, al ver la importancia que tenía Metepec y esa conexión con varias zonas de la región, pues establecen la cabecera de doctrina, se establecen los franciscanos, y por ahí se narra, hay alguna variante entre las fechas, que Metepec se funda ya como pueblo colonial por allá en el año de 1526-1527, donde recibe el nombre de San Juan Bautista de Metepec.
y son ayudados por grupos otomís que estaban un poco, y matlacicas que tenían un poco el conflicto todavía de recelo con los mexicas, y hasta un tlatelolco de nombre Ignacio Felipe es quien les ayuda, y les ayuda hasta fundar la capilla del Espíritu Santo, que no estaba donde encontramos ahorita la capilla actual, sino, según algunas fuentes, encontramos todavía ahí una barda de adobe, un muro grueso, que fue de aquella primera capilla del siglo XVI, siguiendo a un costado de lo que es el Estado de México, y pasando la calle de Comonfort a mano derecha en una subida. Hay un muro ahí de tesontle. Tesontle pues es el material del cerro. Ahí vamos a encontrar que algunos datos y algunos igualmente hasta fuentes orales dicen que ese fue el primer capillo que existió en Metepec en 1517. Hay que corroborar, hay que hacer más investigación, pero bueno, ahí está un antecedente. Pues bueno, cuando se funda Metepec, pues llegan los primeros franciscanos aquí, que era uno, Fray Bartolomé Sánchez y Fray Domingo Flores. Estos dos frailes, por ahí al final les paso alguna de las bibliografías donde pueden expandirse un poquito en esta investigación, en estos datos, pero se dice que ellos fundan, no eran un convento de muchos franciscanos, cuando más se narran que eran 4, y vamos a encontrar que ellos ya traían varias técnicas de arquitectura. Al entrar, los arcos que vemos en el atrio de la parroquia son de influencia, es un arco de arquitectura románica, de tesontle, que es el material del cerro. Vemos adentro igualmente las columnas románicas en lo que son los claustros. Vamos a encontrar igualmente algo que le llaman mudéjar, algunas puertas con influencia tipo árabe, con un piquito así como si fuera ladino. Y ahí vemos que ese nos da la influencia de cuando España estuvo dominada por los árabes, y mudéjar en árabe quiere decir domesticar, o sea, los árabes que empezaron a tener convivencia más pacífica con los españoles. Entonces, hasta de esa influencia trajeron en la arquitectura que encontramos en algunas construcciones en Metepec, como la del exconvento. Y vamos a encontrar en los claustros igualmente algunos elementos dentro, principalmente en lo que es el mural de Santa Elena, que está Santa Elena, que es la que encuentra la cruz de Cristo, de acuerdo a algunas fuentes. Pero vamos a encontrar que atrás aparecen unas águilas, aparece una serpiente con una voz, una voluta saliendo de su boca, y algunas flores del paraíso. Entonces ahí nos están dando los indígenas un mensaje oculto detrás de este mural. Entre ellos, pues bueno, es cuando se fundan varios pueblos a los cuales estaba a cargo la doctrina franciscana del centro de Metepec, del convento de San Juan Bautista. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Transcurriendo la historia, pues un elemento importante también, no sé si han pasado por Metepec, vamos a ver que desde lo que es la calle Matamoros hasta lo que es donde se paga el agua, Odapas, abajo del Calvario, nos vamos a San Lorenzo Pacalco, hasta San Miguel Totopitlapico, hay unas cabezas de águila, están labradas en piedra. Pues esas nos van a marcar la ruta de independencia. Se dice que los insurgentes entran por lo que era el camino viejo a Metepec, por ahí todavía por Casablanca, a los costados vamos a encontrar que conserva ese nombre, y entran por la calle de Morelos, que era parte de ese camino real a Metepec, y se dice que es cuando viene Miguel Hidalgo con el grupo Ejército Insurgente, allá un 28 de octubre de 1810. Entonces pasa, en su cruce por Metepec hay muchas historias también ahí que se mezcla con la leyenda, donde se dice que se quedó o pasó a una casa de la calle Morelos, que al padre del párroco en turno en esa época le pidió 3 monedas en oro en préstamo para la causa de independencia, cosa que pues nunca se le regresó, porque pues muere Hidalgo y nunca regresó. El que regresó pues fue Rayón, unos 3 años después, y estableció cuartel en Metepec. Pero Miguel Hidalgo ya no, y hay quienes dicen, las leyendas de San Sebastián, que pasa y hace oración antes de continuar su recorrido hacia el Monte de las Cruces, ahí en la capilla de San Sebastián, donde está actualmente el panteón. Entonces, muy importante, algunos metepequenses se le unen al ejército insurgente, y ya sabemos lo que pasó posteriormente, pero bueno, lo relevante es esta historia que pasa en Miguel Hidalgo por Metepec. Vamos a la siguiente diapositiva. Pues bueno, antes de pasar a lo que es la revolución, es importante mencionar que
hubo una participación mayor de Metepec en la lucha contra los cristeros, contra los franceses, perdón. Resulta que cuando llegan los franceses, había en Metepec un grupo de, digamos, de bandidos que se llamaban los plateados. ¿Por qué? Porque eran comandados por Abraham Platas. Pero estos bandidos, de ser bandidos, se convirtieron en héroes al unirse a los lanceros de Toluca. Se dice que estos plateados, desde el cerro veían cómo venían los franceses. Por ahí la leyenda dice, bajaban con sus casacas rojas desde la Sierra Fría de la Marquesa, y ellos preparaban unas lanzas que en su punta le llamaban trucha por la forma, y se insertaban entre los maizales para que cuando pasaran los franceses, ellos sin disparo ni nada nos iban cazando, insertando con las lanzas, y sus hechos heroicos pues nos convirtieron en héroes. De ahí que cuando igualmente hay una bandera acá en una casa de la familia Belmonte por la calle de Morelos, que es la primera bandera mexicana dada por el ejército de entonces a Metepec para el batallón de esta región de Toluca, que ahí se conserva. O sea, son hechos históricos que los tenemos guardados aquí en mismo Metepec. Posteriormente, con la invasión estadounidense, sabemos que cuando ocupan los estadounidenses la capital del estado, Toluca, pues se trasladan los papeles a Metepec, convirtiéndose en Metepec en 3 meses, en 1848, si mal no me equivoco, fue por ahí abril, mayo, marzo, abril, no, febrero, marzo, abril, se convirtió en capital del estado, motivo por el cual posteriormente, por la importancia que tuvo Metepec en ese periodo de la historia, le conceden el título de villa, y se lo conceden el 15 de octubre de 1848. Por ahí si vamos al Palacio Municipal vamos a encontrar una placa todavía de mármol donde nos habla de ese hecho importante. De ahí que Quimera pues tenga que coincidir con esa fecha del 15 de octubre, donde se les da pues las preseas a los habitantes más destacados, o también hicieron coincidir con la fiesta del 15 de octubre del Calvario, que es una de las fiestas importantes que tiene esta capilla. Y bueno, nos vamos a la etapa de la Revolución. Por ahí se habla cuando Gustavo Paz, siendo gobernador, tiene que escapar de las fuerzas carrancistas. Hay una historia, y bueno, por ahí si vamos al rancho que está aquí de San Salvador Tizatlali, que por ahí 1750, se dice que quien era Hilario Domínguez, el dueño de ese rancho, que también llegó a ser el presidente municipal de Metepec, ahí por 1910, 1911, le da refugio, lo oculta ahí en este rancho para poder escapar de las fuerzas carrancistas. Tenemos igualmente la entrada de los carrancistas. Hay una leyenda por ahí que dicen que estaban haciendo su cuartel en lo que es el Monte Alto, lo que ahora son Dapas, que estaban matando una vaca para comérsela, pero que cuando vieron a los zapatistas que venían detrás del Calvario, que ellos se anunciaban con una especie de caracol, que salieron corriendo porque venían más zapatistas, y entonces dejan la vaca medio morir, y pues bueno, los que fueron los ganones para comérsela pues fueron precisamente los zapatistas. Y bueno, ahí vamos a encontrar Monte Alto, ¿verdad? Ahí una placa de ese torreón que todavía le encontramos, que también muy antiguo es. Y en 1919 hay una foto, estaba del Calvario. Si vemos de frente el Calvario mano derecha, vamos a encontrar hasta el rincón izquierdo un riel de metal. Este riel de metal tiene el número 7, es de acero. Nos habla de cuando en Metepec cruzaba el tren, que la conocían como la Paloma cuando la locomotora era blanca, o el Perico cuando la locomotora era verde. Cobraba 7 centavos el viaje sencillo, y venían, algunos dicen que venían desde las Huertas, por Sinacantepec, Toluca, Metepec, Mexicalcingo, hasta llegar a Tenam. Y este tren era pues de los hermanos Henkels, para reactivar el comercio hacia su huerta y hasta toda la zona que teníamos aquí. Se inaugura en 1890, y después en 1940 es cuando deja de funcionar, cuando empieza la expansión de las carreteras, etc. Pero bueno, hay una foto por ahí en la monografía Metepec 2000, y la tenía precisamente ahí en el lugar que les digo del Calvario, donde aparece Álvaro Obregón
retratado atrás del tren, y atrás se ve una torre de la parroquia de San Juan. Se dice que cuando pelea Álvaro Obregón contra Villa allá en Celaya, pierde la mano. Había un pasante de medicina de nombre Miguel Rosano y que era de Metepec. Él le salva la vida, le salva morir, desangrarse por perder la mano, y le promete a Álvaro Obregón que lo iba a visitar algún día en su pueblo. Entonces, en 1919, un 15 de diciembre, pasa por Toluca Álvaro Obregón y decide visitar a su amigo o al doctor que le salvó, ya para entonces doctor, Miguel Rosano, y existe esa foto ahí de este acontecimiento. Entonces tenemos mucha historia, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Pues bueno, por aquí, hablando de estos datos históricos, vamos a encontrar varias denominaciones que ha tenido Metepec a lo largo de la historia. Entre ellas, una de las antiguas, porque Metepec aparece en un códice mexica, la lámina de tributos, la lámina tributaria, en la lámina 13, y Metepec tiene la denominación de Altepec. Altepec es el nombre que se les daba a las ciudades. Atl, agua, Tepetl, cerro y agua, así se les denominaba. Entonces era un lugar importante para la conexión y el establecimiento de relaciones comerciales, políticas, sociales, etc. Posteriormente, en 1527 aproximadamente, se le denomina San Juan Bautista de Metepec por los franciscanos. Sabemos que San Juan Bautista no tuvo la fuerza que después tuvo San Isidro. En un momento lo vamos a platicar. ¿Por qué? Después, como decíamos, Metepec se convierte en capital del Estado de México de febrero a abril de 1848. Por ese hecho, en ese mismo año, 15 de octubre, se le da la denominación de Villa de Metepec. Más actual, más por los años de 1988, Metepec entra dentro de un programa ya dándole o teniendo ese auge turístico por su belleza, por la artesanía, etc. Y entra del programa 100 ciudades, se le da el nombre de ciudad de Metepec, y para 1991 es de ciudad típica. Para después, cercano a lo que es la celebración del bicentenario de la independencia, se le da el nombre en el 2009 de Pueblo con Encanto del Bicentenario. Es donde se restauran estas águilas, estas cabezas de águila que les menciono. Y vemos que por esa importancia, belleza, historia, antecedentes, monumentos, patrimonio, etcétera, que tiene Metepec, en el año 2012 gana la denominación de Pueblo Mágico. Entonces vemos esta parte histórica, cómo nos ha dado hasta un beneficio dentro de lo que es Metepec, si sabemos aprovecharla bien, si sabemos valorar nuestra historia, valorar y cuidar nuestros monumentos. Y por aquí, bueno, está una foto de un documento que debe tener archivo, en archivo municipal, secretaría, donde está la denominación de villa. Nos vamos a la siguiente. Aquí, como les mencionábamos, un poquito de los ejemplos. Por los antecedentes prehispánicos de Metepec, los entierros que se han encontrado ahí de las culturas Mazatzíncar, Mexica, Otomí, Tepalcates, vasijas, centros de ofrenda, centros de habitación, se le dio igualmente al Cerro de los Magueyes el 22 de octubre del 97, pues el registro como zona de monumentos arqueológicos, sitio de resguardo arqueológico. Entonces, igualmente es un lugar que sus cuevas nos invitan a que fueron lugares igualmente de ofrenda, de veneración. Se consideraban lugares que nos conducían al Tlalocan, al Mictlán, lugares de provisión, el vientre de la tierra, y todo eso se ve reflejado en todo lo que cuando visitamos ciertos lugares como el cerro, pues vamos a encontrarlos. La misma capilla, la capilla del Tepeyac, que está hasta la cima, que recientemente fue antes de iniciar la cuaresma, fue el carnaval del cerro, el famoso carnaval del Tepeyac. Pues ahí vamos a encontrar que está labrado en la fachada una flor que tiene en sus pétalos unos hongos cortados. Es una flor de Xochipilli. Los hongos eran porque eran psicotrópicos que permitían un estado alterado de conciencia, que tenían que ver con Venus. Entonces algo dejaron ahí plasmado nuestros ancestros. Si vemos al cerro en ciertas temporadas
del lado de él, viendo como de la Ciudad de México hacia él, vamos a ver que hay temporadas como ahorita, que Venus aparece del lado izquierdo hacia el oriente, y en el poniente ya cuando es diciembre, etc. Entonces, esas flores, esos elementos, pues también eran como que muestras de que fue un lugar astronómico. Hay mucho que investigar, decíamos. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues vemos que aquí precisamente tenemos la capilla del Tepeyac. Tiene varias etapas constructivas, posiblemente fue una capilla abierta, posteriormente se le agrega el corredor de entrada, la sacristía, y nos hablan de varios periodos históricos, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. La parroquia de San Juan, que tiene una fachada barroca, cóncava, y precisamente este cambio que tiene la fachada se da por el año de 1750 a 1774, cuando empieza a haber un conflicto entre los franciscanos y el clero secular. Al ver que había mucha riqueza en Metepec, se pelea la administración del lugar. Pero bueno, ganan el clero secular, y el primer párroco que existió en Metepec fue Jacinto Cayetano de Sotomayor, y es cuando encontramos este periodo de esta etapa constructiva de Metepec. Vamos a encontrar varias capillas, varios pueblos con iglesias del siglo, principalmente del XVIII, con fachadas neoclásicas. Nos vamos a la siguiente. Y bueno, pues qué más hablar de la historia que también se muestra en la gastronomía. Pues tenemos ahorita pues la Garañona, ¿verdad? Por ahí más de unos han de haber visto el Bar 2 de abril. Hay historias del Bar 2 de abril con el herbario Herón Pineda, que fue el creador. Unos dicen que tenía 15 hierbas, otros dicen que le agregaban marihuana en sus orígenes, otros llaman que le iban a poner el 15 hierbas o el licor verde, etc. Pero bueno, tenemos varios alimentos que ya no se comen ahora por las circunstancias mismas de la naturaleza, porque hay quienes hablan que en las zanjas donde de riego, con los caminos a sacar cosechas, ponían algunas trampas para capturar a los tejones. Entonces los capturaban, los mataban, les cortaban la piel, los dejaban secar tipo cecina y se los comían. Que en los arroyos de cultivo, pues sacaban con jícaras los arcociles, y así como salían al comal para comérselos. De ahí pues también vemos que en el tianguis todavía encontramos las popochas, que son esos pescados trompudos, los tamales de charal, tenemos la salsa de cocoyol, el necuistle, que es piloncillo con el maíz negro quemado y así en bolita. Y hay tantos elementos gastronómicos que también son dignos de rescatar, y que todavía algo lo encontramos en el tianguis. Pasamos a la siguiente. Vemos en la misma artesanía cómo está plasmado, y es el tránsito que tuvo la artesanía de Metepec de los años 20, años 40. Se dice que la artesanía de Metepec originalmente era utilitaria, que hasta ahí la misma frase, ¿no?, de parece jarrito de Metepec, porque había jarritos, pulqueros, había comales, había cazuelas, etc. Pero al ser Metepec precisamente un punto privilegiado por ser el cruce de los que vienen del sur, al centro, etc., pues se da esa boom de poder ofrecer artesanía de ornato, y es en ese lapso 40, 50 cuando surge pues, precisamente el árbol de la vida, surgen los ángeles, surgen los eclipses, nacimientos. Hay unas planchanas que todavía, si vamos al Calvario y vemos el mural árbol de la vida, vamos a ver la figura de una planchana gordita con sus patitas. Esas eran las originales. Entonces vemos alcancías, los Pegasos, etcétera, que empieza a darle fama a Metepec hasta nuestros días. Se dice que hasta mismo Diego Rivera y Frida Kahlo llegaron a Metepec gracias a que encontraron una de las artesanas en el mercado de Toluca, lo que ahora es el Cosmo Vitral. Llegaron por acá y empezaron a mostrar esa técnica de anilinas, donde pintan la pieza de barro en blanco y le colocan precisamente estos colores brillosos, estas anilinas. Entonces, hay personajes que han llegado. Ahí me como un dato curioso: si ven la fachada de los Beatles del disco de Sargento Pimienta, van a encontrar un árbol de la vida que está bajito, le llaman candelabro mexicano.
Algunos artesanos dicen que era el árbol zanahoria, algo así, pero se dice que cuando le piden a Tintán aparecer dentro de los personajes de esta fachada, porque pues sabemos que Ringo Starr y algunos de ellos tenían mucho nexo con México, y colocan, iban a colocar a Tintán, él les manda un árbol porque no podía él ir por alguna circunstancia, y aparece, ¿verdad? Ahí como ícono, el árbol de la vida de Metepec en la portada de Sargento Piñón. Tenemos que no solamente se hace barro, tenemos vidrio soplado en la calle Zaragoza, esquina Altamirano, con Bernabé Fernández, que es el que hizo la mano de obra del Cosmovitral. Leopoldo Flores hizo el diseño, pero Bernabé Fernández hizo la mano de obra del Cosmovitral. El papel picado en el Callejón de la Luna, hay alfeñique también en Metepec, ahí está la vera, entre otras artesanías. Vamos a la siguiente, por favor. Y pues bueno, las festividades, ¿verdad? Tenemos en Metepec el famoso Paseo de la Agricultura. Por ahí vemos que no pegó tanto la devoción a San Juan Bautista, a pesar de que es el santo patrono de Metepec, es la fiesta más pobrecita. Pero San Isidro Labrador, a pesar que no tiene capilla, no tiene barrio, es la fiesta más grande. A lo mejor ahí fue un error de los franciscanos, al no relacionar el agua del bautismo de San Juan con el agua de la siembra, ¿verdad? Del agua de la agricultura, de la fertilización de las mismas. Pero bueno, no pega San Juan Bautista. En la época colonial pega más la Virgen de los Dolores por el llanto. La relacionan con Chalchitlicue, la esposa de Tlaloc, con la misma Tlanchana, la Tonanchán, y es la que tiene más fuerza y la devoción, que está la capilla al norte, el rumbo donde está Tonatzin, donde está el vientre, donde están muchos elementos de la cosmovisión mexica relativos a la fertilidad. Y es hasta los años de 1700 aproximadamente que canonizan a San Isidro Labrador, lo traen, lo relacionan con la agricultura y es el que más pega. Al darse cuenta, pues los franciscanos en aquella fecha, pues dicen, no, pues detrás del San Isidro está un Tlaloc, no le pongas capilla, deja que sea la fiesta, pero no había capilla, no hay barrio, etc. Pero pues fue la que tuvo más impacto en la población. Y en 1907 existió, de acuerdo a Guillermo Maya, uno de los que maneja las cuadrillas del Paseo de San Isidro, en algunos documentos dice que hubo una gran sequía en Metepec. Entonces decidieron algunos ranchos hacer una procesión con sus yuntas en el centro, en el atrio de la parroquia, y que llevaron a lo que eran sus San Isidros. Llovió y entonces se unieron más al otro año, más ranchos, más pueblos, hasta que ya no era suficiente el atrio y tuvo que salir a lo que era el centro de Metepec. Y ahora vemos pues lo que se ha convertido en una tradición de las importantes, el Paseo de San Isidro. Tenemos, pues bueno, como ya mencionábamos, los incendios ahora de Cuaresma, el ritual del Fuego Nuevo, el carnaval del Tepeyac, que se hace un domingo antes o después de lo que es el miércoles de ceniza en la capilla del Tepeyac. Ahora, pues vemos que se han agregado más festividades, hasta culturales, como lo que es Quimera, como lo que es la ofrenda monumental más grande, que en el año 2013 ganó el récord Guinness. Ya se lo ganó Tlaxcala, creo, de la ofrenda monumental más grande, pero bueno, ya se ha hecho tradición, entre otros elementos, el ritual del Fuego Nuevo, que se trajo en el año 97 por un descendiente de Nezahualcóyotl. Al detectar estos elementos importantes del cerro, sus antecedentes prehispánicos, Jesús Espino, quien dirigía en ese entonces la parte cultural de Casa de Cultura, pues deciden buscar un descendiente, lo traen, unifican al grupo de Iztapalapa, de donde se sentía originalmente el fuego, algunos de Metepec, y durante 20 años se estuvo trayendo esta ceremonia hasta el domingo pasado, el 20 de marzo, que vino otra vez de los descendientes de Nezahualcóyotl a retomar esa grande ceremonia. Vamos a la siguiente. Y ya casi para culminar, bueno, un poco de las imágenes, nos vamos a la siguiente. Un poquito de algunas de las leyendas que han dado fama. Tenemos aquí, bueno, aquí la arqueóloga no nos dejará mentir, parte de la investigación que participó ella, de lo que se encontró en el lado sur, si mal no me equivoco, del cerro,
un muro con 2 metros aproximadamente de alto, 8 de ancho, lo que se pudo escarbar, con algunos pozos ofrendarios, con algún entierro femenino. Creo que no se había encontrado algún entierro femenino hasta esa fecha. Además que se encontró una parte de un entierro de un niño de 8 años hacia el norte, de 4 años aproximadamente, que nos da, si se lo entierran hacia el norte, donde está el vientre de la tierra, donde está una cueva, donde está la capilla de la Virgen de los Dolores, el vientre de la tierra, pues por alguna razón ese niño fue puesto ahí como, posiblemente como regresar al vientre de la tierra para retornar nuevamente. No sabemos. Nos vamos a la siguiente. Pues bueno, vamos a cerrar con la parte de las leyendas. Tenemos a la Tlanchana. Hay muchas versiones de la Tlanchana porque no solamente se dio en Metepec, sino que se dio en gran parte de los pueblos que conforman el Valle de Toluca. Dentro de la lengua náhuatl es Atl, Tonantzin, nuestra madre, Chanqui, hogar. Entonces, Atonanchá es como nuestra madre, habitante del agua. Y con el paso del tiempo, sabemos que en la época colonial los españoles no cambiaban un poquito, distorsionaban el lenguaje y quedó como Tlanchana. Pero se dice que originalmente representaba a la mujer, la fertilidad, la vida. Tenía una cola de serpiente. La serpiente era la energía, en este caso la energía del agua, y era un elemento muy venerado por nuestros antiguos. La encontraban en las lagunas, en los ojos de agua, precisamente en los ríos, etcétera, que atrás de Presidencia, lo que era el río El Arenal, originalmente era el río Chimaliapan y conectaba hasta San Mateo Atenco. Entonces todo era agua, y este elemento femenino, la Tlanchana, pues era parte de la vida del habitante de Metepec. Hay una de las leyendas que dicen que el Chinantecatl era un sacerdote enamorado de la Tlanchana y que al no ser correspondido tomó su corazón en fuego y lo lanzó a la laguna, y donde cayó fue precisamente en Metepec. Por eso ese corazón es el cerro, que sus entrañas son rojas, o sea, es el tezontle, que lo dejó ahí en ofrenda hacia la Tlanchana. Hay otros que dicen que la absorbió, la cubrió, la aprisionó en sus lagunas del sol y de la luna. Hay quienes dicen que cuando ella se enamoraba, pues salía como mujer, como humana, para atraer a los hombres, a los pescadores, y cuando ya los tenía cerca se los llevaba al fondo del agua. Todavía entrevistamos a un señor, Diego Velázquez, ya tiene más de 10 años, él ya falleció, tenía 107 años, y decía que sí, que esta mujer se oía por la providencia, que su piel no era así como la pinta de mujer, que era grisácea, que brillaba y que se peinaba con algo dorado, y cuando alguien la descubría, brincaba al agua dejando una estela dorada. Igualmente hay quienes dicen que cuando le roban una vasija de oro que ella tenía en la pila, que es donde estaban los lavaderos en la pila, es cuando se enoja y empezó a desecar, a llevarse el agua. Aunque sabemos que, bueno, ya en la realidad, pues mucha de esta agua se la llevaron a la Ciudad de México, pero bueno, ahí se va mezclando un poco de las historias, las leyendas, como muchas que hay en base a la Tlanchana. Tenemos aquí una de las cuevas en el cerro, sabemos que está la cueva de los duendes, porque dicen que al entrar salía agua, pero afuera donde había el agua veían como huellitas de niños. Y cuando en esa época los niños curiosos entraban para ver de dónde venían esas huellas y salía esa agua, en la oscuridad escuchaban más abajo que corría un río, pero escuchaban como que estaban niños jugando, brincando en el agua, etc. Entonces decían, no, son duendes, y se le llamó la cueva de los duendes. Tenemos igualmente el Charro Negro. Por ahí algunos del barrio de San Miguel decían que del cerro de una de las cuevas había una cruz, creo que una que se estaba ocultando, ya no está esa cruz, pero era para que no saliera el charro. Decían que había temporadas que salía retando a todos los San Migueles, pues retaba, salía a galope por el barrio de San Miguel, se iba retando la iglesia de San Miguel Totopitlapilco, se iba hasta San Miguel Chapultepec, y a quien encontraba en el camino le daba una arrastrada, y decían que cuando iba tranquilo, nomás se veía alguien a caballo que bajaba, con su cigarro echaba fuego, sus cascos echaban chispas, entre otras narrativas. Hay quienes igualmente dicen que hay una cueva, por ahí la cueva del diablo, atrás en el mismo cerro, que en los días jueves santos pasaban como a las 3 de la tarde y encontraban un chivo, unos dicen un chivo, otros dicen un borrego,
afuera de una cueva, y quien pasaba veía que había dinero, había centenarios y joyas, y entonces una voz le decía que para pasar y llevarse eso tenía que darle un beso al chivo o al borrego en su rabo. Lo hacía, la persona, entraba, pero ya cuando entraba y quería sacar algo y quería salir, otra voz le decía, todo o nada. Si era mucho su ambición, por no poderse llevar todo, pues se quedaba encerrado ahí, y si no, pues salía sin nada. Entonces, son algunas de las historias, de las leyendas. Y una última leyenda, la de la cueva de Don Quirino, porque esa la podemos palpar y ver físicamente cuando subimos a la capilla de la Virgen de los Dolores. Si nos vamos atrás donde hay una rejita, toda se ve un nicho ahí, está bien calado el nicho, y una cueva que fue tapada. Se dice que ahí había Don Quirino era una persona que le gustaba mucho estar en el trago, pero le tenía mucho envidia a los arrieros, porque el arriero pues, eran los comerciantes que llevaban el comercio de pueblo a pueblo, viajaban muy lejos, etc. Entonces él un día, en una de sus borracheras, se fue a esta cueva y le hizo un pacto con el compadre, como le decían, que si lo hacía el mejor arriero de la región, pues él le iba a dar su alma. Resulta que, pues bueno, él no se la creyó, pero pues sí se le apareció y le dijo que así iba a ser. Resulta que se acercaba la fiesta de la capilla de la Virgen de los Dolores, donde adornan precisamente con los rosarios del cempasúchil, con los cítricos, etc. Todo aquello que traen de tierra caliente, allá por las regiones de Malinalco. En aquella época, mínimo necesitaban 4 días para poder traer todos los elementos y adornar. Ningún arriero se quiso pues aventar este paquete porque era ya casi de un día para otro. Y Don Quirino, pues seguro de lo que había hecho, de su pacto, dijo: yo voy. Ustedes en la noche de esa vez, para traer las cosas, lo veían tomando ahí en las cantinas del centro. Don Quirino, pues ya vas a traer las cosas que pedimos, vas a cumplir, sí o no. Y él: no se preocupe, mañana ahí lo van a tener. Dicho y hecho, al otro día en el atrio de la capilla estaba todo lo que le pidieron y de la mejor calidad. Posteriormente dijeron: pues para los otros años ya no contrates otro arriero, que sea Don Quirino. Y hubo gente que lo quiso acompañar. Según la leyenda dice que quienes los acompañaban, él les indicaba: al entrar no vayan a distraerse con lo que vean, van a ver cosas maravillosas, no se les vaya a salir un Dios mío, Jesús, o nada, ustedes a lo que van sin distraerse. Hay quienes dicen que al entrar encontraban vergeles, ríos, a lo que le llamaban el Malinalco chiquito, para llegar al Malinalco real, y al pasar ahí otra vez de regreso, todo lo que llevaban se hacía de lo mejor y lo sacaban. Así fue hasta que un día dejaron de ver a Don Quirino. Unos niños que salieron de pinta de su escuela, según la leyenda, entraron a la cueva y salieron con gran susto a avisarle a los mayores lo que habían encontrado dentro de esta cueva. Al entrar los adultos, lo que encontraron fue a Don Quirino y a su burrito transformados en piedra. Se asustaron tanto porque muchos que lo habían ido a buscar antes se habían perdido en la cueva y decidieron hacer ese nicho que todavía no encontramos, tapar la cueva y poner la imagen de la Virgen de Lourdes para que nadie más entrara y estuviera protegido. Entonces es parte de las leyendas, historias que tenemos en Metepec. Donde quiera que vayamos vamos a encontrar esa magia. Pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que quisieran hacer. Una pregunta, ahí en el cerro de Metepec, es como una zona arqueológica, ¿se cree que el cerro es una misma pirámide? Pues el cerro, bueno, es se dice, según algunos geólogos, que cuando hace erupción el volcán, entre las venas de lava que hay abajo subterráneo, esta fue como una burbuja de lava que surgió, pero gracias a su forma, pues muchas culturas decidieron hacer elementos constructivos ahí, algunos altares, la necrópolis, etcétera, aprovechando, pues bueno, la estructura natural del mismo cerro. Pero sí fue ocupado como un centro religioso, funerario, ritual astronómico en época cristiana. Y dejaron algunos vestigios, no todos se han investigado, pero ahí están todavía. Sí. ¿Alguien más? Así. ¿Es cierto que hay una cueva que sale de aquí, de San Jerónimo, y sale al cerro de Metepec? Dentro de las leyendas, de las historias, se narra que sí,
ahorita a lo mejor con la tecnología sí se puede hacer un rastreo, como digamos, un tipo de ultrasonido que nos puede indicar, pero esas, si mal no me equivoco, se dice que siempre las conectaban con las iglesias. Sobre todo fueron cuevas que conectaban y que fueron usadas ritualmente prehispánicamente, pero como ya eran conocidas desde la época colonial y hasta la época cristera, lo utilizaron para poder escapar pues, del movimiento armado que existió. Es una leyenda, pero sí es lo que se narra, que distintas iglesias están conectadas con precisamente el cerro o la parroquia de San Juan. De hecho, este mismo lugar era una conexión. Había una cueva aquí mismo, donde está el árbol ahora sembrado, y conectaba la iglesia de San Jerónimo y de la iglesia conectaba al rancho de los niños. Entonces fue hecho en la época de la construcción, pero creo que había un conocimiento de que estaba cuando era, fue como un de monjas aquí. Sí, de hecho, igualmente la historia tiene que ver mucho ese hecho entre las árboles, la cueva y la conexión, porque pues, era una forma de guía, como de mostrar dónde había salidas. De hecho, allí en el centro hay un restaurante que se llama El Ahuehuete, por el Guerrero, que igualmente hay un árbol, presenta un ahuehuete, hay un pozo, y del pozo de agua conecta una cueva hacia la parroquia. Sí, está, no sabemos cuándo. Había un pozo y ese pozo estaba muy grande. Estaba ahí, estaba una conexión con la iglesia de San Jerónimo de Guerrero. Sí. Hubo entonces había una grieta muy grande en las torres y cerraron todo porque precisamente ahí se descargó parte de lo que era el túnel. Sí, de hecho sería muy interesante, así como que alguien, geólogos, no sé, investigar, porque si hacen un mapeo subterráneo van a encontrar realmente todas esas conexiones. Sí, muy interesante todo eso, que pues ahí está bajo nuestros pies. Muy bien. Vamos les voy a compartir algunas de las bibliografías con las cuales también pueden investigar un poquito para encontrar. Tenemos un libro que se llama Metepec, de Aldea Ciudad. Son varios autores. Tenemos el que les mencionaba, el de Cerro de los Magueyes, Cuadernos del Cacomistle. Hay uno que se llama San Juan Bautista de Metepec y sus 4 siglos de vida. La Capilla del Calvario de Metepec, más que un templo. Metepec 2000, que es la bibliografía. Hay precisamente la de Metepec prehispánico, ahí es donde pueden encontrar los antecedentes prehispánicos. Y hay una revista de Lina que se llama Teología Segunda Época, Cerro de los Magueyes, un centro funerario Matlatzinco y Mexica, entre otros que han salido, que les puede servir para ampliar. Cuando nosotros vamos conociendo y nos da más curiosidad nuestra historia y vemos, miren lo que mencionamos ahorita, como vemos aquí esta ventana de madera, las columnas también son tipo románicas, pero en madera, y todos esos elementos que nos están hablando de una historia, de una época, de una arquitectura, etc. Pues bueno, espero que les haya gustado y que nos despierte la curiosidad por poder visitar Metepec y cada uno de sus rincones encontrarle esa magia que lo va a convertir en un pueblo mágico.